derechos como uno de los avances más significativos que ha tenido el país en los últimos años. El comité, digamos, reconoce la trascendencia de que existe esta ley y que se están haciendo las adecuaciones legislativas en cada entidad federativa y de política pública, pero sigue apuntando hacia la necesidad de que la ley no quede, digamos, como papel mojado, como dice la canción, y avance hacia una efectiva implementación de la misma. Y creo que ese es, digamos, el reto que ahora tenemos en el país. ¿Qué establece la ley como facultades o disposiciones innovadoras? Primero, que es una ley general y por tanto es una ley obligatoria para todas las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y para todos los órdenes del gobierno municipal, estatal y federal. Al regular el artículo 73 de la Constitución y el artículo 4 de la Constitución, regula una materia concurrente. Las materias concurrentes que establece la Constitución implican una colaboración y coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero también faculta al Congreso Federal para que, en lugar de expedir una ley federal que solamente regularía las responsabilidades y obligaciones de las autoridades federales, faculta para expedir una ley general que regula las obligaciones y responsabilidades de los tres niveles de gobierno, lo que le da una mayor capacidad de coordinación en una de las materias prioritarias que establece la Constitución. Esa es una de las grandes ventajas de tener una ley general de los derechos, que sustituye a la anterior ley del 2000, que era una ley federal de protección de niñas, niñas y adolescentes, que solo regulaba a las autoridades federales y que, digamos, delegaba a las entidades federativas la posibilidad de regular también a las autoridades de las entidades federativas y de los municipios. Esta ley lo que trata de hacer es digamos, englobar en un mismo paraguas a todas las autoridades y en una misma, digamos, forma de atender la política de derechos de la infancia. Parte de un enfoque garantista o de un enfoque de derechos y va dejando este enfoque patrimonialista o de superioridad o proteccionista, en el que el adulto es el que define qué es lo mejor para el niño sin pensar en sus derechos. Lo que importa ahora no es lo que los adultos o las instituciones consideramos mejor para cada niño, niña y adolescente, porque así lo vemos nosotros en nuestras propias vidas o porque consideramos que es lo mejor. Es el bienestar de cada niño, niña y adolescente se podrá lograr, se podrá satisfacer siempre y cuando sea los derechos el instrumento único e indispensable para satisfacer sus necesidades. Si los derechos no están satisfechos, sus necesidades no pueden ser satisfechas. Si no atendemos sus derechos, no podemos plantear un esquema de bienestar para los niños que estamos tratando de atender. Ese es el gran paradigma de la ley general que veremos más adelante. También crea un modelo para la concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF, es decir, lo que comentaba, una ley general que regula los tres niveles de gobierno y establece un sistema de concurrencia y de colaboración entre ellos a través del sistema de protección integral. Crea mecanismos institucionales para la garantía de derecho, que lo veremos más adelante. Establece lineamientos y criterios mínimos obligatorios para todas las autoridades y establece principios rectores y la participación de niñas, niñas y adolescentes en las decisiones que les afecten. Es decir, ahora, bueno, desde antes, pero más ahora con la creación de esta ley, todas las autoridades, la comunidad en general e inclusive las familias, debemos de asegurar procesos de inclusión y de participación de niñas, niñas y adolescentes, y no solamente, digamos, como procesos simbólicos en la cual fueron escuchados, sino que esa opinión sea tomada en cuenta al momento de la toma de decisiones que les afecten, que ese es uno de los grandes cambios que da la ley. Esta ley parte de este nuevo paradigma, ¿no? que transita de considerar a niños, niñas y adolescentes como objetos de protección, como cosas,
como personas que no tienen derechos y que nosotros podemos decidir sobre ellos, hacia una visión que los considera sujetos de derechos, seres humanos en desarrollo, que si bien no tienen desarrolladas todas sus potencialidades, pueden ir ejerciendo paulatinamente, de acuerdo al desarrollo de sus capacidades y a su madurez física e intelectual, sus derechos de forma paulatina. Ese es uno de los grandes cambios. ¿Cómo se traduce esto en términos prácticos? Y ustedes esto, digamos, quizás lo vean más reflejado en la vida cotidiana o en las propias normas que se desarrollan en el Estado. Vamos a transitar de esta visión de considerar a niños, niñas y adolescentes como menores o seres incapaces, ¿no? que este término menor es muy empleado en nuestra jerga jurídica, a considerarlos niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué no menor? Porque es una palabra que desvaloriza o minusvaloriza a la persona, como si fuera, digamos, una persona inferior a nosotros, o una persona exactamente incapaz. Hay muchas disposiciones que consideran a las personas jurídicamente incapaces, lo homologan a niños, niñas y adolescentes cuando se trata de categorías distintas, ¿no? En la primera visión no se tiene en cuenta su opinión es residual, no se cuenta su opinión porque los adultos somos los que tenemos la última palabra o los que sabemos qué es lo mejor para ellos, y en el paradigma de los derechos se debe no solamente opinar, sino opinión debe ser tomada en cuenta en las políticas públicas. Y esta opinión no tiene que ser una cuestión trascendental sobre las grandes políticas del país, sino esa opinión tiene que darse en los ámbitos familiares, si nuestro hijo no quiere ir a la escuela por alguna razón, si no se quiere poner tal ropa, si no quiere comer tal cosa, etcétera. En el ámbito escolar, si tiene algún problema con una maestra, si es víctima de violencia escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso sea tomado en cuenta por los padres, por las escuelas, a nivel comunitario y a nivel estatal. La idea de la participación es que sea un proceso cotidiano, una participación realmente representativa y que se dé, digamos, de abajo hacia arriba, desde el ámbito familiar, al ámbito escolar, al ámbito comunitario, al ámbito público y de la decisión pública. Por ello, vamos a ver más adelante, el sistema contempla la participación de niños, niñas y adolescentes en todas las esferas decisorias que establece la ley. Pasamos de esta lógica de sectorizar o etiquetar, o de esta infancia vulnerable o esta lógica asistencial, a una lógica de niñez integrada, identificación de derechos vulnerables y de garantía de derechos. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ahora los niños, niñas y adolescentes no son grupos vulnerables por el hecho de ser niños, sino son personas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad por el hecho de su situación particular en la que se encuentran. Digamos, si un niño o niña adolescente tiene escuela, tiene educación, tiene salud, tiene unos padres responsables, ¿por qué va a ser un niño en vulnerabilidad? No lo es un niño pleno en su desarrollo y pleno en su ejercicio de sus derechos. Pero en cambio, si es un niño centroamericano que está viajando por México en una situación irregular, y a la vez es una persona que tiene una discapacidad y a la vez tiene una situación de ser de una minoría étnica o una condición indígena. Entonces, esas situaciones transitorias por su vida le pueden llevar a una situación de vulnerabilidad, es decir, puede ser objeto de trata, puede ser objeto de tráfico ilegal de personas, puede ser objeto de violencia, ¿no? Y es ahí, digamos, cuando sufre esa vulneración, cuando deja de ser un sujeto pleno de derechos en términos, digamos, conceptuales, y se convierte en una persona que en una situación específica y transitoria tiene una vulneración. Y por eso, como cualquier otra persona, sea adulta mayor o menor de 18 años, se encuentra en una afectación, una vulneración de sus derechos. Y esa